Buenas tardes, estimada audiencia. Gracias por estar en esta entrevista, ya que hablaremos sobre las consecuencias que ha tenido el COVID-19 en este sistema educativo. Soy Derek Valle, estudiante del primer año de bachillerato del Colegio 9 de Mayo de la ciudad de Machala. En este año inició una de las pandemias más grandes vividas en la historia de la humanidad, que partió desde la China y se desplazó con gran velocidad en todo el mundo. Esto trajo consigo varios cambios en las formas de vida de las personas, y uno de los sectores más golpeados fue la educación. Por ello estamos aquí esta tarde para conocer las impresiones de una docente con respecto a las adaptaciones que ha vivido en el sistema. Ella es la magíster Rosalía Chihueluna, docente de la Universidad Metropolitana, con varios años de experiencia en el área. Bienvenida. ¿Cómo está, Derek? Buenas tardes. Muchas gracias por haberme hecho la invitación para desarrollar esta entrevista. Estoy aquí para poder compartir con todos ustedes esas impresiones que causó, como usted lo mencionó, este año, la pandemia y que nos exigió muchos cambios. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, docente. Con estas palabras empezamos la entrevista. Primera pregunta. ¿Cómo ha vivido el sistema educativo esta pandemia? Bueno, yo creo que la ha vivido como todos, toda la ciudadanía, ¿no? Con muchas dificultades, con improvisaciones, nos tomó sin haber previsto esta situación y correspondió desarrollar varios cambios, nuevas adaptaciones para no detener al sistema educativo. A pesar de encontrarnos en casa, en confinamiento, como se lo desarrolló los primeros meses desde que se extendió esta pandemia, pero sin embargo el sistema educativo buscó la manera de emprender por varios medios y mantener la educación a nivel del país y del mundo. Bueno, como usted lo dijo, que esta pandemia ha sido muy difícil para nosotros, ¿nos podría ayudar con otra preguntita? ¿Cuáles han sido sus principales herramientas para desarrollar sus actividades académicas bajo esta modalidad? Bueno, han sido varias. Una de las principales, poder desarrollar capacitaciones, mesas de trabajo entre compañeros, poder buscar a través del Internet ese medio, ese vínculo, esas herramientas que nos permitan a los docentes prepararnos para poder atender a todos nuestros estudiantes. Como lo mencioné hace un momento, pues fue algo que no nos esperábamos y que exigió buscar alternativas para poder adaptarnos a estos cambios. Entonces, una de las principales herramientas, como lo mencioné, fue el buscar la manera, los medios de capacitarnos para poder brindar un buen servicio dentro de lo que es el sistema educativo. Sí, porque en algunas personas, algunos docentes, no ha habido la ayuda de otras personas, sino que han tenido que investigar por sus propios medios, así que muy bien por usted, ¿no? Bueno, continuamos con la otra pregunta. ¿Tuvo dificultades para el manejo de las plataformas virtuales? Como que dificultades, no, porque la universidad para la que trabajo siempre ha procurado mantenernos en constante capacitación en lo que se refería a las plataformas para poder cumplir dentro del trabajo complementario o del trabajo autónomo de nuestros estudiantes. Pero sí tocó profundizar y adicionar nuevos estudios de plataformas para poder, no solamente a través del Moodle, que era la plataforma oficial de la universidad, sino también a través de Zoom, a través de Microsoft Teams, que fueron nuevas tecnologías que tuvimos que adaptarnos para poder hacer uso de varias alternativas y de esta manera poder
tener un mejor contacto con los estudiantes para poder desarrollar una mayor interacción con respecto a lo que son los recursos, las actividades y los medios de comunicación que ellos demandan para ejecutar su proceso educativo, su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dificultad como tal, no, más bien, sí, dedicación para poder aprender cosas nuevas, porque no dominábamos todas las plataformas que, por ejemplo, mencioné. Eso, Derek, podría mencionarles. Qué bien por usted, ya que algunos docentes han tenido varias dificultades, ya que en sus colegios donde ellos trabajan no han tenido las mismas posibilidades que usted ha tenido, ¿no? Bueno, sí, de Continuamos con todas la última maneras, pregunta. Derek, algo más que podría agregar es que dentro del contexto educativo, pues a las personas que mayor dificultad les causó fue pues ya tenemos cierto grupo de docentes que se encuentran en tercera edad, que están listos ya para jubilarse, por ejemplo, y que de por sí en el ambiente en el que nos desarrollábamos se les complicaba mucho el manejo de la tecnología, que resultó ser la principal herramienta para adaptar el sistema educativo a esta pandemia y no detenerse, ¿no? A ellos fue a los que más les costó esta adaptación, esta transición del sistema presencial o de la modalidad presencial a una modalidad online. Me parece que ahí ese sector fue el más golpeado en ese sentido de adaptación. Continuemos. Eso quería aportar. Sí, porque los... Ok. Sí, porque los docentes de ya de mayor edad, de tercera edad, ellos no tienen ya el conocimiento de esto, de estas plataformas, entonces se les ha de haber dificultado bastante, ¿no? Bueno, Sí. continuamos con la última pregunta. ¿Considera que el aprendizaje se puede desarrollar de la misma manera que en el sistema presencial? Bueno, de la misma manera, no, imposible. Considero de que hizo mucha falta esa interacción entre compañeros, entre estudiantes y docentes. El ser humano, según se lo identifica, es un ser eminentemente social y le hace falta la interacción de aula, de compañeros, de docentes, incluso lo decía, para mejorar esos aprendizajes. Y sobre todo, diría que no, porque no estábamos preparados para esto. Y no porque a lo mejor la calidad no sea la misma, porque somos los mismos docentes, de pronto las herramientas que podamos utilizar pueden haber sido similares, pero hizo falta esa interacción que el calor humano brinda cuando nos encontramos dentro del aula. Adicional a aquello, si hablamos del sistema educativo de manera general, esto es el sistema público, privado, fiscal, fiscomisional, municipal, no todos tuvieron las mismas posibilidades. Diría yo que a través de esta modalidad online o virtual se marcaron más las clases sociales, porque lastimosamente dentro del sistema educativo muchos estudiantes tuvieron y tienen dificultades para acceder a la educación. Observamos en los diarios, en los medios de comunicación, que a los lugares en donde ellos viven no les llega el internet. Tienen que movilizarse, caminatas, mostraban en los noticieros, para poder alcanzar un lugar en donde la señal del internet les llegue. Entonces, difícilmente podríamos decir que ha sido un año de éxito para el desarrollo de los aprendizajes. Por lo contrario, lo que se hizo fue, sobre todo en el sector fiscal, hablo de manera general, se hizo el mayor intento, el mejor intento, la mayor dedicación, pero sin embargo no se pudo cubrir.
tengo la posibilidad de también compartir dentro del sistema fiscal, y a lo mejor de aulas de 40 estudiantes, 15, 20 se conectan. Muchos de ellos reportan de que están con megas y que ya se les termina, se tienen que retirar. Cuando se solicita de pronto encender cámara, ellos dicen que no les funciona, que a lo mejor el audio tampoco pueden hablar porque se les dañó el audio. O sea, son muchísimas las limitaciones que han existido dentro de lo que es el abastecimiento en tecnología de los hogares en el sistema fiscal. Y considerando que es la mayoría de educandos que corresponden a este sistema, diríamos que la educación perdió mucho en este año, que a pesar de los esfuerzos que el gobierno hizo, a lo mejor los docentes hicimos, me refiero al sector fiscal, recalco aquello, a pesar de todos esos esfuerzos, pues se mantuvo las dificultades, se mantuvieron las dificultades, se mantuvieron las limitaciones. El sistema, el gobierno manejó proyectos, libros para poder llegar de alguna manera a esos espacios en donde el internet no abastecía, o a esos hogares que no disponen de ningún dispositivo, ni teléfono, ni tablet, ni computadora, para poder conectarse a los encuentros sincrónicos con los docentes. Allí se tuvo que trabajar con los sistemas asincrónicos, que limitaba más todavía esa interacción y refuerzo académico, considerando de que en muchas ocasiones los padres de familia no tienen a lo mejor esa formación o preparación para poder guiar a los hijos en las diferentes temáticas que se planteaban o que se plantean a través de las fichas de estudio. Y al no recibir la orientación del docente, pues mayormente se complica la situación. Por ello considero que a lo mejor es parte de la estrategia del gobierno de que a partir del 4 de enero las instituciones fiscales vayamos reintegrándonos los docentes a las instituciones educativas de manera progresiva, sin estudiantes, pero ya como para poder atender a los padres de familia o las inquietudes que se puedan presentar a través de sus hijos. Eso con respecto a mi apreciación o a un balance que se podría estimar con respecto a los procesos de aprendizaje. Situación diferente ha sido en el sistema particular, ¿no? En el sistema particular, los padres de familia, los hogares tienen las mayores posibilidades y por lo tanto, a lo mejor si no es una computadora, pero por lo menos una tablet o un celular garantizando la señal del internet, los alumnos han podido asistir y cubrir todas esas expectativas e incluso los horarios de clases hacerlos de mayor cantidad, no solo como se lo hace en el sistema fiscal, con limitados momentos de encuentro sincrónico, para no perjudicar, por ejemplo, al consumo de megas y todo lo que ellos manifiestan. Entonces, por eso también mencionaba hace un momento que es aquí donde se marcaron más las clases sociales, o sea, la brecha entre las clases sociales que existió se acrecentó a través de este sistema virtual. Hizo aflorar que, bueno, existen muchas diferencias dentro de lo que es el ámbito económico en nuestro país. Eso te podría mencionar con respecto a esa pregunta. Yo consideraría que no es lo mismo, la verdad, porque las dificultades sobre el aprendizaje de cómo manejar las plataformas virtuales, entonces yo esperaría que ya pase todo esto para volver a reintegrarnos en las aulas y que ya no haya ningún contagiado más en el país ni en todo el mundo. Así Bueno, es. Yo creo licenciada. que los niños y los jóvenes, sobre todo, son los que merecen otra vez reintegrarse a las instituciones educativas. En lo que es el ámbito universitario, no porque sea menos importante la interacción,
pero en cambio a ellos en cierto modo sí se les ha alivianado un poco el asunto de la virtualidad, porque se les complicaba el asunto de llegar a la universidad, mientras que acá llegaban a casa a cambiarse y luego a la universidad. Entonces les ocasionaba de pronto un poco de retraso, pero ahora ellos ya se trasladan de sus trabajos a la casa y enseguida encienden sus dispositivos y empiezan las clases, ¿no? Entonces en esa parte la educación superior, pues, y a las personas que laboran sobre todo, de alguna u otra manera le ha resultado beneficioso desarrollar este tipo de procesos. Pero en cambio la niñez y la adolescencia, los jóvenes del sistema de bachillerato, básica superior, básica media, sí necesitan esa actividad propia de niños, de jóvenes que necesitan de sus compañeros, de interactuar para poderse sentir en sociedad. Sí, Muchas porque gracias. los que estén en la universidad, entonces ellos ya no dependerían de sus padres y ya tienen esa responsabilidad de conectarse a las clases. Entonces, sí, yo consideraría que los niños son, o sea, deberían necesitar de sus padres, ¿no? Para poder conectarse a sus clases. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, por estar presente en esta entrevista. Gracias a ti, Derek, por la invitación, un excelente espacio, muy pertinentes tus intervenciones y espero que te vaya muy bien con la actividad y que esta entrevista lleve un mensaje provechoso para todos ustedes. Saludos a la institución y al rector, a Luis Miguel. Cuídense. Gracias, licenciada.